Hemos dicho que los 3 pasos esenciales del estudio inductivo de la Biblia son los siguientes. Número 1, Observación. número 2, Interpretación. número 3. Aplicación. Entonces, en la observación, ¿qué preguntamos? ¿Qué dice el texto? En la interpretación ¿Qué significa lo que observé? y en la aplicación, ¿cómo ponerlo en práctica? Ahora vamos a darle un poco de más atención. Voy a profundizar un poco en la explicación de cada uno de estos pasos, porque algunos de ustedes no solamente quieren tener estudios simples de la Biblia siguiendo estos 3 pasos de manera general, sino que quieren también ser más precisos a la hora de estudiar. Quizás algunos de ustedes van a querer compartir lo que enseñan, lo que aprenden, enseñárselo a alguien más, y quizás seguir preguntas específicas dentro de cada uno de los pasos le va a facilitar ese trabajo. Entonces, hablemos una vez más de la observación. Cuando Luis, tú estás enfrente de un texto y haces la observación, ¿cómo la haces? Bueno, lo que yo hago y lo que hacen los buenos estudiantes de la Biblia es bombardear el texto con preguntas, ¿ok? Hay 8 preguntas esenciales que yo trato de hacerle al texto cuando empiezo a estudiarlo. Lo primero que hago siempre es orar una oración pidiendo a Dios que me ilumine con su espíritu para entender su palabra. Las 8 preguntas que le hago al texto en el paso de la observación son: ¿qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? No las dijo en orden, pastor. Sí, yo hago con el orden como yo quiero. Porque en el texto no siempre aparecen en ese orden. La cosa es que yo las recuerde. En todo texto de la Biblia hay algo que se hace. Eso es lo que gramaticalmente normalmente llamamos un verbo, una acción. ¿Está claro? ¿Qué se hace? Pero eso que se hace, lo hace alguien. Entonces es, ¿quién lo hace? Muchas veces aquello que se hace afecta a otras personas, de manera directa o de manera indirecta. ¿A quién o para quién se hace? Gramaticalmente le llamamos a eso complemento directo o complemento indirecto. Los que reciben la acción directa o indirectamente del verbo. ¿Entienden? Luego muchas veces la acción se nos explica en detalle con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se realiza esta acción? Entonces, respondemos la pregunta ¿cómo? También a veces se nos explica a través de esta acción lo que produjo esta acción. Y eso es ¿por qué? Esto sucedió ¿por qué? Porque hubo algo antes que lo causó. ¿Entienden? O a veces se nos dice que esta acción se realiza para conseguir cierto resultado. Y esa pregunta que responde eso es ¿para qué? Entonces, cuando yo empiezo a observar mi texto, me pregunto, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Quién lo hace? ¿Quién recibe esa acción? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Hay veces que el texto responde a todas las preguntas, hay veces que el texto responde solo a algunas. Mi trabajo no es forzar el texto para que responda a las 8 preguntas. Las preguntas son mis herramientas de trabajo. ¿Cuántos aquí tienen algunas herramientas en casa? Levanten la mano. Casi todos. ¿Las usamos siempre todas? ¿Cuáles usamos? Las que necesitamos. Yo tengo mis herramientas listas para usar las que necesite. Así que el texto es las respuestas a mis preguntas. Yo solo necesito ver si se me proveen estas respuestas, cuál es la pregunta que responde. ¿Captan el punto? Y según la que responde, yo sé cuál es la que necesito. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el pasaje que estudiamos en la enseñanza anterior, consideramos Romanos 1 de los versículos 1 al 7. ¿Recuerdan? Ahora vamos a ver Romanos capítulo 1 de los versículos 8 al 15. Observemos. Vamos a detectar las preguntas y sus respuestas. ¿Estamos listos? En primer lugar dijimos, la pregunta es ¿qué? ¿Qué? Ahora voy al versículo 8. En primer lugar,
doy gracias a mi Dios. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace él? Da gracias. Ok, ahí está fácil. Entonces yo empiezo a hacer mis observaciones. Entonces yo pongo ahí 1, observación. Ok, ¿qué hace? Da gracias. Pero ¿quién es la siguiente pregunta? Gracias. Entonces la siguiente pregunta era, ¿quién? ¿Quién da gracias? Pablo. Entonces, ¿qué debería yo de haber puesto? Pablo da gracias. ¿No es cierto? Y luego, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿A quién? ¿A quién le da Pablo las gracias? Ahí lo dice claramente. Doy gracias a mi Dios. Entonces, ¿Pablo da gracias a quién? A Dios. Ay, pastor, es que eso es tan obvio. Pues sí, por desgracia, lo obvio no es tan común. No está común, pero su trabajo es sacar la verdad que dice el texto. No es meterle, es sacarle. Y si aquí lo que dice es que Pablo da gracias a Dios, pues eso es lo que dice. ¿Está claro? Siguiente pregunta dice, ¿cómo? Fíjense bien. Volvamos al texto. Dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se da a conocer, se habla de su fe. Ahora, quiero aprovechar para decir, ahorita estoy aquí en la Nueva Biblia de las Américas, lo que aparezca en paréntesis lo vamos a ignorar porque es repetición de lo que dijo las palabras anteriores, ¿ok? Nada más para dejar claro. Dice, entonces, Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. A ver, ¿cómo le llamamos nosotros a darle gracias a Dios? ¿Qué es eso? ¿Una qué? Oración. Una oración de acción de gracias. ¿Está claro? Y luego él vuelve a mencionar la frase abajo en el versículo 10, siempre en mis oraciones. Entonces, díganme, ¿cuál es el tema del que está hablando aquí? De la oración. Él nos está hablando de el tipo de oraciones que él eleva a Dios. ¿Ya captaron el punto? Entonces, ya sea que yo he escrito, Pablo da gracias a Dios, o también Pablo hace oraciones de acción de gracias. Ay, ¿qué fue? Escribe, pastor. Pues sí, pero ustedes me entienden. Ok, ya entonces se van dando una idea, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué otras preguntas tenemos allí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Vamos a ver qué otras respuestas podemos encontrar. Por ejemplo, yo observo aquí en este texto que tengo delante mío, vamos a ver, uy, me equivoqué de botón. Tengo aquí, dice, fíjense esta palabra repetida, a ver si ustedes la observaron conmigo. Dice, ¿ven esta palabra que dice aquí? ¿Por qué? ¿Verdad? Esta es una de nuestras preguntas, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Y luego aquí vuelvo a observar otra cosa. ¿Por qué? ¿Ven eso? Y luego ven acá otra frase que dice, ¿para qué? Esa es otra pregunta, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver con detalle. Dice, en primer lugar, doy gracias a Dios, a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se da a conocer, no, por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio, otra vez, ¿observan? ¿Creen que es accidental? ¿Cuál era el tema, dijimos? Oración. El tema, perdón, de todos Romanos. El evangelio. Si es cierto lo que yo dije, o se tiene que ver en el texto. ¿Se ha mencionado la palabra evangelio? 2 veces, ¿verdad? En la primera sección que vimos, del 1 al 7, esas secciones, hermanos, se llaman técnicamente perícopas. Perícopas. Peri como una pera y copas, ¿verdad? Perícopas, diga perícopas. Una perícopa
es un grupo de versículos que tienen una idea central. Un lector atento empieza a leer la Biblia y de pronto ve que hay un cambio ligero en el discurso. Por ejemplo, los traigo aquí ustedes. Fíjense el versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios. ¿Perciben el cambio? El otro fue el saludo, lo cierra deseándoles gracia y paz. Y ahora él empieza diciendo, ahora, hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo los menciono en mis oraciones. Y él nos va a decir por qué cosas da gracias y qué cosas menciona en sus oraciones o en qué contexto lo hace. Dice, por ejemplo, da gracias. ¿Por qué da gracias a él? A ver, da gracias a Dios por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se habla de su fe. Entonces, yo puedo poner ahí, Pablo da gracias a Dios. Voy a seguir usando esa frase. Da gracias a Dios porque la fe de los cristianos de Roma se conoce en muchos lugares. Eso no tiene nada de sofisticado, Luis. No, yo no estoy tratando de impresionar a nadie. Así se me ocurrió escribirlo ahorita y así lo escribo. Además, ¿de quién es el estudio? ¿Verdad? Es mío. Yo lo escribo así. Pude haberlo puesto acá con más caché. Pablo eleva una plegaria eucarística. ¿Verdad? Bueno, pues si eres así tan sofisticado, se vale. Es tu forma de decirlo, ¿no? Pablo da gracias a Dios porque ellos no se avergüenzan de su fe. Fue otra forma que lo pude haber dicho. Pablo da gracias a Dios porque ellos testifican, ¿verdad? Muchas formas de decir lo mismo. Dice, en todo el mundo, obviamente, aquí todo el mundo es en términos relativos, no es literalmente en cada pulgada del planeta Tierra. Se refiere probablemente al mundo romano o al mundo en el marco de la vida de Pablo. Pues Dios, 9, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Ok, entonces podría haber dicho ya a la luz del contexto más amplio, Pablo ora por los romanos, cristianos, específicamente ¿cómo? Dando gracias a Dios por su fe. Por su fe conocida internacionalmente. ¿Cuál fue el error que cometí al principio? Empezar a escribir antes de leer todo mi pasaje. ¿Se fijaron? Entonces, tengo que leerlo todo para tener la idea completa. Así que lo vamos a seguir haciendo. Aquí he cometido el mismo error 2 veces. Aquí está el número 1, intento número 2. Siempre en mis oraciones, estoy en el 10, implorando que ahora a fin de, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. ¿Qué pide? ¿Vieron qué pide? Entonces, él ora dando gracias y él ora también pidiendo a Dios le conceda visitarlos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo ora? Entonces, él ora dando gracias y él ora pidiendo a Dios que lo prospere en visitarlos. ¿Verdad? Porque ahí lo dice claramente. Que logre ir a ustedes porque anhelo verlos para impartirles algún don a fin de que sean confirmados. ¿Por qué ora así? Porque él quiere edificarlos, quiere verlos y edificarlos. ¿Vieron esos términos? Porque quiere verlos, o sea que no los había visto. Y también quiere impartirles algún don espiritual. Quiere confirmarlos, dice el versículo 11.
para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Entonces me dice muchas respuestas para la pregunta ¿para qué? Entonces agrego, Pablo ora por los romanos cristianos, dando gracias a Dios por su fe conocida internacionalmente y pidiéndole le conceda visitarlos para edificarlos, para confirmarlos, también para él, para que lo conforten, para que se conforten mutuamente. ¿En dónde dice eso? ¿Qué versículo? Se conforten mutuamente, versículo 12, ¿verdad? Tanto la fe de ustedes como la mía. Entonces él no solo pensaba confortarlos, también pensaba que también a él lo conforten. 13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás. Y aquí me dice, a fin de. ¿Vieron eso? A fin de. Es la misma respuesta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hora? Para que Dios le conceda visitarlos, porque ya lo he intentado varias veces, pero no ha podido. ¿Cierto? Entonces, visitarlos para edificarlos, para que se conforten mutuamente, para obtener algún fruto de ellos. ¿Sí? 14. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Ok. Dice, para obtener algún fruto de ellos y para predicarles, ¿qué? El evangelio. A la luz de los versículos anteriores, porque, ahí está una respuesta también, porque, ¿vieron? Dice, no dice la palabra porque, pero es obvio, porque él sentía la obligación de hacerlo con todos, ¿verdad? Porque se sentía obligado para con todos los gentiles. Yo quiero ser fiel en la observación a lo que dice el texto y me sirvo de las preguntas, herramientas. ¿Qué, quién, a quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué? El orden de las preguntas no es lo importante aquí, sino tenerlas en mente. ¿Alguien se las aprendió ya? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuáles eran algunas de las 8? ¿Quién, qué, a quién, por qué, para qué, dónde, cuándo y cómo? ¿Sí? Se oyó así como lluvia, ¿verdad? Bueno, pero al menos ya tengo algunas ideas de lo que puedo preguntar. Ok, vámonos a la siguiente paso. Interpretación. 4 preguntas son mis herramientas de interpretación ahora. ¿Cuáles son? Ok, ya saqué toda esta información en la observación. Lo que ahora yo quiero es saber qué significa. ¿Qué significa toda esta información? Ok, eso es todo lo que Pablo dijo. Pero ¿qué realmente es el punto, la lección, la enseñanza, el principio? ¿A quién representa? ¿Se acuerdan que les dije en el estudio anterior? Aquí es Pablo hablando a los romanos. ¿Qué persona representa a Pablo? ¿Qué persona representa los romanos? ¿A quién representa, digamos que, Betsabé en esta historia? ¿A quién representa Urías? ¿A quién representa David? ¿A quién representa Josué? ¿A quién representa Caleb? En términos universales, este personaje de la historia que leí, ¿a quién representa? ¿Qué rol representa que se aplica en todos los tiempos? ¿Está claro? Luego, ¿qué implica? ¿Qué implica? Es decir, ¿qué nos está diciendo este pasaje
sin palabras obvias. Como al principio yo les dije, en Romanos 1, del 1 al 7, está implicando un saludo, aunque no se usa la palabra saludo. ¿Está cierto? ¿Le estoy imponiendo al texto? No le estoy imponiendo. Aunque no está explícito, está implícito. ¿Captan el punto? ¿Qué se implica en este pasaje? Por ejemplo, Pablo ora por ellos dando gracias. Pablo ora pidiéndole a Dios le conceda verlos. ¿Qué implica? ¿Qué es una implicación? Bueno, que Pablo los estimaba. ¿O no? ¿Sí o no? Pero en ningún lugar usa yo los amo, ni los estimo, ni nada. También se implica que Pablo los valoraba. ¿No es cierto? Porque está diciendo, para que podamos confortarnos, yo a ustedes y ustedes a mí. Entonces, eso solo se puede decir cuando una persona realmente valora a otra. Porque si no los valoraba, les hubiera dicho, no, es que ustedes necesitan mucha instrucción y mucha edificación, o sea, están para llorar ustedes. ¿Me entienden? No está diciendo eso, está diciendo, yo también necesito, yo también los necesito, yo también los aprecio, somos de mutuo confortamiento. Preguntarnos qué implicaciones se están dando ahí. Si tú lees un pasaje como el de Efesios 4, por ahí que encuentras al final del capítulo 1, que dice, el que robaba no robe más. ¿Qué les está queriendo decir? Hermano, ¿qué pasó, hermano? Ay, perdón, hermano. ¿Verdad? ¿Qué les está diciendo? Que hay ladrones en la iglesia. Pero los ladrones no van a heredar el reino de Dios, para que vean. ¿Me entienden? Entonces, hay alguna implicación y hay cosas que no se implican. Hay que tener cuidado con estas preguntas. Hay que tener cuidado. Pero hay que hacernos. ¿Qué implica con esto? Muy bien, fíjense bien. Aquí hay una implicación. Pablo, después de saludar a los romanos, comienza pidiéndoles o dándoles. Dando, pero no a ellos. ¿A quién está dando? Gracias. Él, antes de entrar en la materia directamente, él empieza dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Él tiene temas de qué conversar con ellos, pero antes de entrar, él quiere darle gracias a Dios. Él quiere que ellos sepan que él está orando por ellos. Lean las cartas de Pablo y van a ver más o menos sigue este modelo. Saludo y oración. Y luego él da gracias. ¿Por qué cosas da gracias? Díganme ustedes, hermanos, ¿por qué cosas dan gracias los cristianos en sus oraciones? Señor, te doy gracias por la vida, gracias por mi carrito, que aunque es una carcacha, ahí me mueve. Gracias, Señor, por mi trabajo. Todo eso está bien. Gracias por los alimentos. Sí se dan gracias por los alimentos. Espero que den gracias por los alimentos, ¿no? Todo eso, hay que dar gracias por todo, dice la Biblia. Pero no ves nunca a Pablo poniendo en sus acciones de gracias, Señor, te doy gracias por el trabajo que tú me das. No. Ahora, él no daba gracias por los alimentos, ¿qué piensan ustedes? Pero él no se toma el cuidado de escribir eso. ¿Por qué escribe esto? ¿Por qué da gracias por estas cosas? Porque para Pablo es importante dar gracias por las cosas espirituales y no solo por las cosas materiales. ¿Sí? Ahora, ¿tú sabes cuál es la queja número 1 de tus hijos para contigo? ¿Quieres que te lo diga? Ya fueron con el chisme, pastor. La queja número 1 de los jóvenes con nosotros es: mi papá solo ve lo que hago mal, pero lo que hago bien nunca se da cuenta. No solo de mis hijos, pastor. Así es mi esposo. Nunca se fija lo que hago bien, pero eso sí. Está frío el café. ¿No ve que todo? No, el que está frío es el café, ¿verdad?
Ok. ¿Qué es más fácil? ¿Fijarse en los errores o fijarse en los aciertos? ¿Creen ustedes, hermanos, que Pablo va a tener que corregir algunos errores de los cristianos en Roma? ¿Eh? ¿Pero por qué empezó? Dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por los aciertos. ¿Eso? ¿Creen que no está enseñando algo él? Hay una sola forma en que tú puedes dar gracias por los aciertos, por las cosas buenas. Verlas. ¿Cómo vas a dar gracias por algo que no ves? ¿No? Entonces Pablo, ¿qué está diciendo con esto? Esto es inferido del texto. Que Pablo había educado los ojos de su corazón para ver las cosas que Dios ya estaba haciendo en los cristianos y no solamente las cosas que los cristianos no están haciendo por Dios. Sé que Pablo era un hombre balanceado, ¿verdad? Él sabía ver las cosas buenas y usted puede ver las cosas buenas que Dios está haciendo en la vida de los que le rodean. Miren las oraciones de las esposas por los maridos. Señor, cámbialo ya, por favor, cámbialo, no lo uso. Mira lo que me dijo otra vez. Pero ¿cuántas veces yo le he dicho? No, Señor, por favor. Señor, mira nada más este hijo. Y bombardeamos a Dios con nuestras quejas, ¿no? ¿Y no está haciendo Dios nada en ellos? ¿No? ¿Nada? Cuando llegabas a tu casa y tu pequeño baby llegaba y decía, ¡ay, papi! ¿Qué me trajiste? Buenos días, buenos días. Ya llegué. Bueno, sí, papi, gracias. No. ¿Qué me trajiste? Cuando tu hijo te dice, ¿qué me trajiste cada vez que llegas? Empiezas a pensar, creo que yo no le importo, que lo que le importa es lo que me saca, ¿verdad? ¿No? Gracias, mi vida, que fuiste a trabajar hoy. Siéntate, mi rey. Traigan las pantuflas a su papá. Gracias. Gracias, Dios, por mi esposo, su trabajo y todo eso. Entonces, hay que educar nuestros ojos para ver las cosas buenas, para ver las cosas buenas que Dios está haciendo en la gente y dar gracias por ellos y por las cosas que queremos que Dios nos conceda hacer por la gente. Son principios que empezamos a ver aquí. ¿Entienden? ¿Qué implicaciones, qué inferencias? No, pastor, ¿cómo le hace usted para ver esas cosas? Por la práctica. Por la práctica. Eso no sale en automático. ¿Saben cómo sale, hermanos? Así, miren. Se requiere tiempo. A ver. ¿Qué significa esto? Aquí Pablo está dando gracias a Dios. No se fue de sopetón a darles instrucciones. ¿Por qué da gracias? ¿Qué se nos está tratando de enseñar con esto? Bueno, que tenemos que dar gracias. ¿Por qué cosas doy gracias yo? ¿O doy gracias cuando mis hijos me obedecen? ¿De veras doy gracias? ¿O no me quejo cuando me desobedecen? No, hay que dar... ok. Toda la gente debería de fijarse en las cosas que Dios está haciendo. Es decir, toma tiempo, hermanos. ¿Captan? Toma tiempo. A ver, Señor, ¿qué estás tratando de...? ¿Qué verdad se ilustra o se enseña aquí en pocas palabras? Eso es muy obvio. ¿Qué verdad se enseña aquí? Que hay que orar. Hay que orar. Aquí está hablando de la oración, ¿sí o no? Que hay que orar. Que hay que orar dando gracias primero y luego pidiendo. ¿Qué hizo primero Pablo? ¿Dio gracias o pidió? Dio gracias. ¿Qué me trajiste? Papi, ¿qué me trajiste? Todavía no me has dado gracias por lo que te traje ayer y ya estás. Pero cuando tú llegas y dices, papi, gracias. Gracias, papi. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Verdad? Entonces, damos gracias a Dios primero y damos gracias por las cosas que Él está haciendo y luego pedimos que Él nos conceda ciertas cosas. ¿Qué le está pidiendo Pablo? Hermanos, díganme, cuando los hermanos de la iglesia vienen a un pastor y dicen, pastor, ¿puedo orar por mí? Esto es lo que me va a pedir. Díganme, ore por mi esposo. ¿Por qué más?
Me despidieron de mi trabajo. Ore por mis hijos, por salud. Y me acaban de dar un diagnóstico. Ore. Fíjense bien, fíjense bien. No hay nada de malo en todas estas peticiones. Pablo está pidiendo ¿qué? Ahí en Romanos. Que Dios le conceda ¿qué? Verlos. ¿Para qué? ¿Para sanar de la enfermedad que él trae? Pastor, por favor, ore para que me den este trabajo. Metí la aplicación. Me urge. Me urge. Él está pidiendo para que Dios le conceda propósitos espirituales. ¿Sí o no? ¿Vieron? Da gracias por las cosas espirituales que Dios está haciendo y él pide que Dios le conceda cosas espirituales. Y nosotros, cuando damos gracias, primero no damos gracias. Y cuando damos gracias, gracias por mi carro, gracias por mi PlayStation 5, gracias por estar en ese nuevo carro que me vas a dar, declaro. Gracias. ¿Por puras cosas materiales? ¿Y por las cosas espirituales? Y cuando pido, ¿qué pido? ¿Ven? Nosotros tenemos el mundo al revés. El mundo al revés. Lo espiritual, ay no, qué aburrido. Y eso es la prioridad de Pablo. Dar gracias por las cosas espirituales que Dios está haciendo, pedir por cosas espirituales. A lo mejor por eso los resultados que Pablo y sus amigos obtenían son diferentes a los resultados que nosotros obtenemos. Y luego nos quejamos que ¿por qué el cristianismo no es como antes? Pues para empezar, ¿cómo oramos? ¿Verdad? Bueno, ¿qué significa a quién representa? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, Pablo oraba dando gracias por las cosas que Dios está haciendo por los romanos y pidiendo que le concediera serles de provecho, que fueran de mutuo confort unos a otros y predicarles el evangelio incluso, aunque ya eran cristianos. Ok, entonces, interpretación. Un líder cristiano, antes de pedir, debería dar gracias a Dios por las cosas que él ya está haciendo por los hermanos en la fe, y si le va a pedir, debería de pedirle para que Dios siga concediéndole hacer cosas espirituales por ellos. Ay, qué fácil lo dijo, pastor. ¿Cómo era? A ver, díctemelo. Un líder cristiano, ¿verdad? La maestra de escuela dominical ora por sus alumnos, ¿verdad? La maestra de escuela dominical debe dar gracias a Dios por sus alumnos y pedirle a Dios que le conceda a ella poder edificarlos espiritualmente. Un padre de familia da gracias a Dios por sus hijos, por las cosas que Dios ya está haciendo en sus hijos. Miren, hermanos, yo tengo un papá que no cree en Dios. Esto es hablando directo, no estoy dando ejemplos. Mi papá no cree en Dios, él dice que es ateo. Pero mi papá no es igual hoy que como era hace 30 años cuando yo empecé a seguir al Señor. Aún mi papá, que no es creyente, ha experimentado cambios. Pero si yo no puedo ver eso, entonces puedo ser un mal agradecido. Dios, tengo 30 años orando por él y tú no haces nada. ¿Por qué no oyes mis oraciones? O decir, Señor, gracias porque mi papá es una persona más amable. Gracias porque ahora mi padre ya sabe decir te amo, cuando antes ni te quiero podía. Gracias porque mi padre sigue con vida, Señor. Gracias porque tú le sigues en tu providencia guardando. Y yo pido que me ayudes, Señor, a poderle ser de provecho. Si me concedes otra vez hablarle del evangelio, eso yo te ruego, Señor. Eso se parece más a la forma en que Pablo oraba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué verdad ilustra o qué verdad enseña? Si estoy estudiando un pasaje más narrativo, voy a encontrar una historia. David, Goliat, qué sé yo, ¿me entienden? ¿Qué verdad ilustra esa historia? Me está tratando de comunicar una enseñanza. O si la enseñanza es directa, aquí vemos Pablo ilustrándome cómo orar. Para finalmente llegar a la aplicación. En la interpretación yo dije, una maestra de escuela dominical debe dar gracias a Dios por sus alumnos.
En la aplicación, ya no digo una maestra de la escuela dominical, yo digo, este maestro de escuela dominical, ¿entienden? Este guapo, limpio, atractivo, maestro de escuela dominical. Estoy hablando por fe, hermanos. No, yo como maestro de escuela dominical, este domingo que le dé clase a mis muchachos, antes habré llegado orando cada día, dando gracias a Dios por algo que está haciendo en cada uno de mis alumnos, espiritualmente, en las mañanas o qué sé yo. Empezar a responder las 6 preguntas. Ahora nos quedan 6 preguntas. Así como hay 8 preguntas en la observación y hay 4 en la interpretación, tenemos 6 preguntas esenciales en la aplicación. En la observación, estas mismas preguntas aplicaban al texto. En la aplicación, aplican a mi contexto contemporáneo. Es decir, las preguntas qué, quién, a quién, cuándo, cómo y dónde. Al principio es en el texto la respuesta, ahora es en mi realidad. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que viene el texto. Por ejemplo, en este caso, orar. ¿Está claro? Orar. Y luego, ¿quién? Obviamente, ¿quién es el primero que tiene que poner en práctica esto? Dijimos, yo. Yo oraré. Y después la siguiente pregunta es, ¿a quién? A Dios. En este caso es muy obvio, ¿verdad? O yo daré gracias a Dios. ¿Cómo? Pues reconociendo una virtud espiritual por cada uno de mis alumnos. ¿Cuándo? Ahorita que termine este estudio. ¿Dónde? Aquí mismo. Podría ser. O cada mañana de aquí al sábado antes de la clase del domingo. O los escenarios son infinitos, son muchas posibles maneras. Entonces, ahora tengo esas preguntas para contestar. Ahora voy rápidamente, nada más por cuestión de tiempo. Quizás algunos de ustedes dice, bueno, yo soy un cristiano sencillo, una cristiana promedio que quiere empezar a estudiar la Biblia. Muy bien, entonces usted ya sabe cómo. Seguir 3 pasos que son observación, que responde a una pregunta. ¿Qué dice el texto? Número 2, interpretación, y responde la pregunta. ¿Qué significa? Y 3, aplicación. Pregunta, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Ok? Con eso tengo para empezar. Consigo una Biblia de estudio, leo la introducción y ya sé que el tema de este libro que he escogido se llama Génesis y el tema es conocer los principios de las cosas, el origen de las cosas. Ok, eso es todo. Y se divide en el origen de todo, los capítulos 1 al 11, el origen del pueblo de Israel. A través de la historia de Abraham, Isaac, de Jacob, y de sus 12 hijos, pero especialmente de José. Ya, ese es Génesis resumido. El origen de todo, de las cosas principales y el origen del pueblo de Dios. El origen del universo, el capítulo 1, el origen de la familia, el capítulo 2, el origen del pecado, el capítulo 3, ¿verdad? 3 y 4. El origen de el reinicio de todo, ¿verdad? Capítulo 6. El origen de las naciones, después. El origen, ahí está. Ok, entonces ya tengo una idea general y entonces capítulo 1 y empiezo pasaje por pasaje y así me la llevo. Pero digamos que yo no solamente soy un cristiano promedio, yo quiero empezar a enseñar a mis hijos como madre, como padre. Yo voy a enseñar a los jóvenes en la iglesia o a las mujeres o tengo un grupito. Quiero compartir con mis compañeros de oficina. Yo soy diácono, soy anciano, soy pastor. Entonces hay que empezar a profundizar con las preguntas. Ya yo me quiero dedicar con más profundidad a esto. Ok, entonces aquí tengo para usted. Para usted que le gusta entrarle así, pero con todas las ganas, aquí tiene explicación detallada. Y aquí nada más voy a leer porque el tiempo no perdona. Dice, por ejemplo,
En la observación, ¿qué dijo Dios? Las cosas que podemos observar en un pasaje, nada más tengo yo aquí un poquito más de 30 cosas que puedes observar en un pasaje. Número 1, el contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después del pasaje? No me vaya a salir con que, bueno, aquí estoy leyendo yo el Salmo 14, versículo 2, no hay Dios, ok, no hay Dios, ok, aquí la Biblia dice que no hay Dios, aplicación, Dios no existe. Espéreme tantito. Antes de no hay Dios dice el necio en su corazón. Entonces no la saques de contexto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, de veras, no me acordaba. Porque revisa lo que dice antes, revisa lo que dice después. Cheque el contexto literario. 2, el contexto histórico geográfico, ¿verdad? Entonces dice que subía un hombre de Jerusalén a Jericó. O de Jericó a su Jerusalén. Dice, a ver, espérame. Entonces, a mí me apasiona la geografía bíblica, ¿verdad? Geografía bíblica dice, a ver, aquí está Jericó, aquí está Jerusalén. ¿Por qué dice que subía de Jericó a Jerusalén? Si este es el que está arriba y este está abajo. Sí, mijo, porque tú lo estás viendo en el mapa así, pero ese mapa era así. Y acá está Jericó y acá está Jerusalén. Jericó está 100 metros bajo el nivel del mar, Jerusalén está 900 metros bajo el nivel del mar. Pero si tú le ves así, no, ande, una contradicción. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, el contexto histórico geográfico puede darte la explicación de lo que se está diciendo. Si es que eres perceptivo. Te compras tu atlas bíblico, el uso de costumbres y maneras de la Biblia, o hay otros recursos. 3, cada palabra, lo que comunica con exactitud cada palabra. Lees el pasaje que tienes delante y empiezas a escanear, ok, lees, esta palabra no la entiendo. Ok, ¿qué significa? Identificas toda palabra, estar seguro que la entiendes. Si no, la subrayas, dices, esta tengo que entiendo. Luego, 4, empieza con los verbos. Es la misma pregunta de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Luego lo tácito es lo mismo que implica. Lo que no se dice explícitamente, pero está implícito. El sujeto, ¿quién lo hace? El objeto directo, ¿a quién se hace o se lo dice? La causa o razón, o sea, ¿por qué? El propósito resultado, ¿para qué? 10 condiciones. ¿Hay alguna condición? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... sí, esa es una condición. ¿Cuál es la acción? Entonces hay una condición, ¿cuál es la acción? Modos, las formas o maneras en que algo se dice, o se cumple, o se lleva a cabo. No es lo mismo decir, ustedes escudriñan las escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna, decir, escudriñad las escrituras. Uno está en modo indicativo y otro está en modo imperativo. Ya va a empezar con la gramática. ¿Ves? ¿Sí? Los modos influyen. No es lo mismo el modo imperativo que el modo subjuntivo, que el modo infinitivo, que el modo indicativo. Pues es cuestión de gramática. Género literario. 13. ¿El pasaje que estudio es una historia o es una poesía? No se interpretan igual. Hay principios de interpretación específicos para cada uno, pero antes de interpretarlo tengo que identificarlo. ¿Esto es un relato histórico? ¿Esto es una profecía? ¿Esto es un refrán? Hay que identificar. Ahí yo listo 8 tipos de literatura posible que hay en la Biblia. Morfología, ¿está en singular o en plural? Gálatas 3:16 dice, porque la promesa es a tu descendencia, no dice y a tus descendencias. Entonces, ¿importa si está en singular o en plural? ¿Sí o no? En el texto, Pablo dice, no dice a tus descendencias, dice a tu descendencia, que es Cristo, dice él. Entonces, la forma de las palabras, masculino, femenino, singular o plural, más gramática. Si no dice, ¿se acuerdan en Mateo 2? Cuando llegan los magos de Oriente y postrándose, lo adoraron. Y encontraron al niño y su madre y postrándose, lo adoraron. No es lo mismo decir, y postrándose, los
adoraron, quiere decir postrándose, lo adoraron. Entonces, ¿importa el singular o el plural? ¿Sí o no? La forma de las palabras. Masculino o femenino, ¿verdad que sí importa? ¿Lo observas? El sentido, ¿está en sentido literal o en sentido figurado? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más vale perder un ojo que tu alma se echado en el infierno. ¿Realmente Jesús está diciendo que te saques un ojo? Te tengo malas noticias, porque si es literal, nadie, bueno, uno que otro por ahí que tiene estrabismo, pero nadie ve con un solo ojo. Todos los que vemos, vemos con los dos. Así que si ves con un ojo, viste con el otro. Ahora no te vas a sacar un ojo. ¿Cuántos te vas a sacar? Obviamente no. Está él usando una figura de lenguaje. Pero hoy en día hay gente que se anda mutilando. O que anda llevando serpientes a las reuniones, porque hay un versículo que dice, hollarás sobre el áspid. Pues, para que vean. Sentido figurado, literal. Sintaxis, la relación jerárquica entre las ideas o frases. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de Romanos 1? Pablo, apóstol, apartado, ¿verdad? Para el evangelio, en las Sagradas Escrituras, acerca de su hijo del linaje de David, Entonces, ¿no es importante la doctrina de Cristo? Sí, pero en este caso, por la jerarquía de las ideas, la idea primera, ¿cuál fue? Pablo. ¿Y la segunda? El evangelio. ¿Y la tercera? Cristo. Y hay una jerarquía de ideas en el discurso de Pablo ahí. ¿Me entienden? Entonces hay que identificar esa relación jerárquica. Estructura, el flujo lógico entre las ideas. Es decir, digo esto y luego digo otra cosa. ¿Hay una relación entre ambas? Por ejemplo, dije yo, Pablo está orando en Romanos 1, 8 al 15, porque él quiere ir a visitar a los romanos y entre otras cosas predicarles el evangelio. Y luego también dijo, tengo la obligación, sea judío o griego, sea bárbaro, o sea hombre o mujer o lo que sea. Entonces él está, pero no dice qué relación, es obvio, él quiere predicarles el evangelio porque él siente un deber de hacerlo con todos. Entonces yo tengo que interpretar, ¿por qué dijo esto a la luz de esto? O sea, él en su mente no los ve desconectados. ¿Cuál es el flujo lógico entre ambos? Eso requiere un poco más de pericia. Ahora yo les voy a dar en el siguiente curso de principios de interpretación una serie de guías escritas para que perfeccionen en eso. Algunos ya me están viendo con cara de, ay nanita, esto se está poniendo muy complicado. Bueno, sí, pero yo les dije, también si tú quieres entrarle, eres pastor o a largo plazo, debes saber, hay mucho que puedes observar. Casi tal vez el 70% del trabajo del estudio bíblico es una buena observación. Otro 20-25% interpretación y ya el último casi en automático es la aplicación. Por eso la observación es lo primero y se debe respetar el orden. También puedes observar la atmósfera. ¿La atmósfera? La atmósfera quiere decir el estado emocional. El estado emocional. ¿O que no tenían emociones ellos? ¿No? ¿No? ¿Verdad que sí? Entonces a veces nosotros leemos la Biblia así como ignorando lo que sentían ellos. Lo que sentían ellos. Así, ya te imaginas a Ana, ¿no? La esposa de Elcana, llevando al Samuelito, al baby, que ella era estéril, no tenía hijos, pide un hijo al Señor, se lo concede, ¿no? Ándale pues, mijo, vámonos, ya lo voy a ir a llevar, a cumplir el voto que le hice a Jehová. Ándale pues, ándale. Elí, ahí le dejo al niño, ándale pues, ándale, mijo, ándale. Ahí nos vemos, ándale pues, adiós, ay, qué feliz. Oh, sí, ha sido muy fácil para ella soltar a su único hijo. ¿O qué? ¿No hubo algo de emoción ahí? ¿Verdad? Si tú cuando llevaste el chilpayate ahí al kinder el primer día, y la maestra, ya váyase señora, no sea dramática, va a regresar en 3 horas.
Se lo encargo, maestra, ¿verdad? Se lo encargo, ¿verdad? Pues había emociones en los personajes de la Biblia. Pero allí no dice, bueno, que no eres humano. ¿No eres humano? Apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se imaginan todos los demás discípulos ahí? Se la ganó, ¿verdad? El fanfarrón. Y el otro diciendo, primero, oh Simón, esto no te lo reveló carne y sangre. Y el otro, por cierto, yo nunca te la contesta. Satanás, esta es la montaña rusa, ¿verdad? Acá está en la gloria y en 30 segundos en el infierno. Acá Dios dándole la revelación del Hijo de Dios y acá ahora el Satanás aconsejándolo. Y ahí hay emoción. Entonces, a todos ustedes les gusta cuando se para un maestro y les cuenta estas historias y dicen, ay, no, nunca había oído esa historia, es cierto, sí. Lo que pasa es que no quieren hacer el trabajo o no saben hacer el trabajo. Muchos pastores. Alguien dijo que un pecado muy grave del que Dios va a responsabilizar a los pastores es hacer del libro más interesante del mundo la historia más aburrida. Yo te di este libro para que educaras a mi pueblo y tú los aburriste. Hay atmósfera emocional. Usa la imaginación para ver con los ojos cerrados las circunstancias en que se produjo el pasaje que estudia. Usa la imaginación. Ok, Jesús les dice, sepárenlos en grupos pequeños, recuéstenlos sobre la hierba. Él levantó el pan y después de dar gracias, lo repartió y los discípulos repartieron el pan. ¿Cuántos aquí han sido meseros? A ver, levanten la mano. De 5,000, a ver. Varones, 5,000, varones, claro, traían esposas e hijos. 15 a 20,000 personas. A ver, 1, 2, 3, 12. Ok, ustedes 12 para acá son los meseros. A ver, van a jugar las Águilas de Filadelfia. Ándale, les van a dar ahora a repartirles el lonche. Ándale, mijo, agarre la cara, ándale. Oye, ¿cómo acabaron esos hombres? ¿Cómo creen que acabaron? Ay. Y allá el otro, yo quiero más. Otra vuelta, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, ya para cuando acabaron ellos. Jesus. No, ¿cuál Jesus? A recoger las obras, órale. Oh. Por fin acabamos. Bueno, muchachos, o como dicen en Guatemala, ok, mucha, a la lancha, a cruzar allá, al otro lado, allá nos vemos. Yo no voy hoy, ustedes se van, yo voy a ir a orar. ¿Y nos vas a mandar solitos? Yo no sé, tal vez Judas Iscariote le dijo a Pedro, sí, así descansamos. Yo no sé, se suben a la lancha. ¿Qué pasó después, hermanos? ¿Qué pasó esa noche en la lancha? ¿Alguien sabe el contexto? La tormenta. Ya me los imagino remando en la tercera vigilia de la noche, es decir, pasaban de las 3 de la mañana, se subieron antes de las 6 de la tarde. ¿Cómo sabes? Ahí el texto dice, pero ponte a estudiar, si no te vas a tener que confiar en lo que yo te digo. Desde las 6 de la tarde a las 3 de la mañana remando porque el viento les era contrario. Yo creo que se volteaban a ver unos a otros. Sí, déjalo ir. La otra vez lo traíamos aquí, el camó la tempestad, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya, hermanos, ¿algún de ustedes ha remado una lancha alguna vez? Oh, es bien light. Sí, cuando tienes el viento a favor. ¿Has remado con el viento contrario? Sí. ¿Una hora? No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 horas remando con el tiempo contrario. Después de ese trabajito de mesero, ¿no sabía Jesús lo que iba a pasar? O sea, yo creo que ellos dijeron, no, Jesús. Y estábamos así de reventar
y nos sube a la lancha y no. Y tú dijiste que no se subiera, ¿verdad? Todo eso, allí está en el pasaje. ¿Quién lo vio? Tienes que ponerte a pensar, ok, ¿qué es remar en contra? Antes de oscurecer, ¿a qué horas empezaba la noche en Israel? A las 6 de la tarde. La tercera vigilia de la noche. Son 4 vigilias de a 3 horas cada una. 6, 7, 8 y 9, la primera. 10, 11 y 12. 1, 2, 3. Ya había pasado la tercera vigilia de la noche. Pasan de las 3 de la mañana. Se subieron antes de las 6 de la tarde, remando con el viento contrario. Después de ser meseros de unas 15 a 20 mil personas, ellos se querían morir. ¿Y quién los metió en el problema? ¿Quién? Jesús los metió en el problema. Así nos pagas todo lo que hicimos todo el día. ¿Y con qué nos paga? Con un problema. Con un problema. Entonces, toda la información está ahí, pero ¿quién lo imaginó? El que hace su trabajo. Comparación. Identifique si 2 o más cosas son comparadas entre sí. Repetición. Descubra cualquier cosa que se repite en su pasaje de estudio. Hoy estaba meditando yo en un pasaje de San Juan y en la mitad del capítulo se mencionan 19 veces la palabra vida, sin contar las veces que se menciona la palabra resurrección y las veces que se mencionan el verbo vivir. En medio capítulo. Más de 30 veces. ¿Cuál será el tema? ¿Verdad? Clímax. Todo va subiendo y llega a una cima y de cae. ¿Hay algo así que puedo encontrar en mi pasaje? Eje crucial, hay un cambio en la historia. Alternación. Se habla de una cosa y luego se habla de otra y luego regresamos a la otra. Lucas 1, Juan el Bautista. Lucas 2, al final del capítulo 1, María. Y Lucas 2, Elizabeth y Juan el Bautista. Y al final del capítulo 2, María. Y ahí te la lleva. Jesús, Juan, Jesús, Juan, Jesús, Juan, Jesús. Doble enfoque, lo general y lo específico y viceversa. Causa y efecto, problema y solución. Explicación, se explica algo. La preparación, resumen, mucho que observar. En la interpretación, hay figuras de lenguaje, dijimos. Ok, no está hablando en sentido literal, ok, está hablando en sentido figurado. ¿En qué sentido entonces de tantas hay diferentes tipos de figuras de lenguaje? No es lo mismo la metáfora que la metonimia, que la sinécdoque, que el apóstrofe, que la hipérbole. No tienes que saberte todos los nombres, pero debes saber que se usan estas figuras para comunicar ideas. Normalmente la gente entiende las figuras del lenguaje aunque no sepa los nombres técnicos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hermanos, ¿está hablando en sentido literal? No. Jesús no es una luz. Yo soy la luz. Está usando una metáfora. ¿Me entienden? Ustedes son como los que... Entonces, cuando usa la palabra como, no es lo mismo que usar la palabra igualando una cosa con otra que comparando una cosa con otra. Y hay que ser perceptivos a algunas de las figuras. Pastor, esto se está poniendo complicado. Sí, Señor. Ahora, yo ya les estoy hablando aquí a los que quieren empezar en las ligas mayores, ¿verdad? Los que quieren ya empezar a correr el maratón, los otros que empiezan a caminar. Cualquier peculiaridad propia del estilo literario, ya habíamos hablado de esto. Ok, en la observación yo descubrí que esta es una narración histórica, una narrativa. Ahora aquí en la interpretación yo digo, ¿cuáles son los principios de interpretación de las narrativas? Sí, ya me acordé. En la Biblia se nos presenta una narración, normalmente es una historia con pocos personajes. Normalmente hay un personaje principal y luego se da el contexto de una historia, pocos personajes y luego se presenta una crisis, se presenta un problema. Y luego la crisis llega a un punto insostenible y luego viene la solución. Y en muchas de las historias Dios no está. Pero Dios habla a través de uno de los personajes.
O a veces se narra la historia y no hay juicios de que estuvo bien o mal. Pero hay otros pasajes donde dice Dios claramente y directo que está mal. Por ejemplo, la Biblia dice no cometerás asesinato, que normalmente ustedes lo conocen como no matarás. Por ahí lo que el texto realmente ordena es no asesinar, no matar con mala intención. No está diciendo que no mates un pollo para comértelo, ¿verdad? Está hablando de no cometer asesinato. Y luego lees la historia de David viendo ahí la señora. Tráigame la señora, vamos a orar. Vamos a mandar una cartita aquí al general Joab para que el ex marido de esta, el marido de esta señora, de esta viuda, de Betsabé, se muera accidentalmente. Sí, firma el siervo de Jehová, David. Mándasela para allá, ándale. Y no hay en ningún lugar, se nos dice en todo ese momento, que él hubiera hecho algo malo. Hasta más adelante va a venir un profeta. ¿No estaba mal? ¿No estaba mal? Pero en el texto allí directamente se retrasa el juicio. Entonces a veces en los pasajes tú no ves lo que Dios opina, pero lo dijo en otro lugar. Por ejemplo, en Deuteronomio 17 decía que cuando Israel pidiera rey, el rey no acumularía mujeres. Algunos dicen, no, sí, David pecó muy mal con Betsabé. Espérame tantito. ¿Y las otras? Porque hubo otras, ¿sabían eso? Y Abigail, ahí sí, porque era bien sabia, pero no fue la primera. Tuvo muchas esposas. ¿Y no estaba mal? Pero hay que ver otros pasajes que no son narrativa histórica para tener una perspectiva moral de algunas de estas historias. Si no, alguien facilito va a decir, ya ves, David tuvo muchas esposas. Usted es la catedral, mi reina. Esas son nada más capillitas. Usted no se preocupe. Hay gente que usa pasajes de la Biblia para torcerlos porque citan narrativas históricas. ¿Captan el punto? Entonces, ¿cómo se interpreta este estilo de literatura de la Biblia? En la poesía hebrea se estudia a través del paralelismo. La primera línea y la segunda comunican una idea entre las dos. A veces es progresiva la idea, se va ampliando, a veces es contradictoria. Los sabios hacen esto, pero los necios esto. Ahí hay un paralelismo antitético. O a veces que es complementaria. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son fieles. Entonces, hay que ver detalles específicos de cada tipo de literatura. Luego, checar los pasajes paralelos. 4. El significado del pasaje a la luz del contexto ya completo y finalmente los principios que nos enseñó. Ok, ya vi todo esto. ¿Qué me está diciendo Dios acerca de su naturaleza y carácter en este pasaje? ¿Qué me está enseñando Dios acerca de la persona de Cristo, del Espíritu Santo? ¿Qué me dice Dios acerca de la naturaleza humana en este pasaje? ¿Qué me enseña Dios acerca de los ángeles en este pasaje? ¿Qué me enseña Dios acerca del pecado? O sea, para empezar hay 10 doctrinas fundamentales. La doctrina de Dios, Dios Padre, teología propia. La doctrina de Cristo, cristología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. La doctrina del hombre, antropología. La doctrina del pecado, amarteología. La doctrina de la salvación, soteriología. La doctrina de la iglesia, eclesiología. La doctrina de los ángeles, angelología. La doctrina de los eventos futuros, escatología. Algunos de ustedes me están viendo y me dicen, ¿a dónde me metí? Bueno, va a tomar tiempo demostrar pericia, pero todo pasaje nos enseña algo acerca de doctrina, todo. O nos dice algo acerca de Dios, o nos enseña algo acerca de la iglesia, o del pecado, o del hombre. No nos enseña un pasaje de la Biblia de todas las doctrinas, pero nos enseña de alguna. ¿Me explico? ¿De cuál? ¿Y qué agrega al conocimiento de esa doctrina en la Biblia? Bueno, y finalmente llegamos
a la aplicación. ¿Para qué dijo Dios esto? Y aquí nada más voy a recalcar estos 4 puntos de la aplicación, ya cuando estamos aquí en nivel pesado, ¿verdad? Ya dijimos, la primera persona que debe aplicar el texto, ¿quién es? Yo, para mí. Pero yo también quiero que otros se beneficien de eso. Así que si yo ya voy a predicar o enseñar, entonces cuando yo hago mi trabajo a la hora de aplicación, yo no solo quiero diseñar aplicaciones para mi persona, sino también para las personas sobre las que tengo influencia, para los que me van a estar escuchando. En lugar de solamente decir, hermanos, hoy aprendimos la importancia de saludar. No es lo mismo decir eso a que yo diga, después de lo aprendido, esposa, en las mañanas cuando se levante, favor de saludar a su marido con una sonrisa sincera en su rostro, ¿verdad? Patrones, ¿qué les cuesta saludar a sus empleados si ustedes dicen ser cristianos? Entonces yo escojo ciertos personajes random que se pueden encontrar representados en mis oyentes y les suelto una aplicación. Entonces, aplicación para mí, aplicación para los que amo y me rodean. Si no quiero ser tan obvio, porque si no los hermanos van a decir, esa me la tiró personal. Le acabo de pedir consejo entre semana matrimonial y ahora dice, marido, no, esa me la dijo a mí. Entonces, si quieres ser un poco más sutil, puedes presentar la aplicación en forma de pregunta. No es lo mismo decirle, esposas, por favor saluden amablemente a sus maridos, especialmente si ellos no son creyentes. Mire, doña mala cara, ya quite su carota, ¿verdad? ¿Qué tal si tú dices mejor? ¿Y usted, esposa, cómo empieza su día con respecto a su marido? Y ahí tú dejas que el que dé el martillazo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ándele, chiquita. ¿Verdad? A ver, los que tienen empleados, ¿qué hacen cuando llegan? A ver, hijos, ¿o qué? Nomás porque es tu papá, entonces, ¿qué se supone que deberías de hacer al principio del día? ¿Tienes que esperar que tu papá te diga algo cuando llegan las visitas? ¿Captan el punto? En forma de pregunta, personalizadas. Empleado, empleada, hijo, maestro, gobernante, policía, qué sé yo. Forma de pregunta. Y hermanos, la cuarta y última cosa, la primera es lo que puedo aplicar yo. 2, lo que pueden aplicar otros que amo. 3, se puede presentar en forma de pregunta. Y cuarta forma de trabajar una aplicación. Cualquier pasaje de la Biblia te va a dar para 3 aplicaciones garantizadas. Siempre vas a poder aplicar un pasaje que acabes de estudiar de cualquiera de estas 3 maneras. Número 1, con lo que acabas de aprender, tú vas a poder dar gracias a Dios. ¿No? No importa lo que aprendiste, terminas y ¿qué puedes hacer? Como una aplicación, Señor, gracias porque me acabas de enseñar acerca de esta verdad. ¿Sí o no? Puedes orar, es una buena aplicación. Segundo, no solo puedes dar gracias, específicamente puedes orar para que Dios te conceda ponerlo en práctica a ti y a los que amas. Señor, tú sabes que me cuesta saludar. Me cuesta saludar, mi Señor. Yo te pido que me ayudes a saludar. Te pido que mi esposo pueda descubrir esta verdad pronto y la pueda aplicar. Entonces no solo doy gracias, convierto en petición de oración lo que acabo de aprender. ¿Es la voluntad de Dios que salude yo? Según ese pasaje y otros muchos. Entonces, si yo pido conforme a su voluntad, sé que Él me va a conceder lo que le pido. No, es que yo lo que quiero es que Dios me conceda un trabajo nuevo. Pues Dios lo que quiere es que le pidas que te conceda aprender a saludar. Entonces, eso es lo que tú quieres para ti y eso es lo que Él quiere para ti. Entonces, conviértelo en tu petición de oración. Y tercera aplicación de cualquier pasaje es, enséñaselo a alguien. ¿No? Compártelo con alguien. Tal vez estás a la hora de lunch ahí, sacando tu humilde ensalada,
todo, tu tamalito. Dices, no, ¿qué crees que aprendí hoy? ¿Qué crees que aprendí hoy? ¿Qué? No, de la importancia de saludar. No, yo no me daba cuenta. He actuado de una manera descuidada. Sí, pero estoy aprendiendo a saludar. Fíjate este pasaje, fíjate que sin mencionar la palabra saludar, mira cómo lo saludaba. Y se lo compartes a alguien. O traes a tus hijos y los sientas y dices, vamos a tener un momento, hijos, vengan, siéntense aquí. Miren, les quiero pedir una disculpa porque he cometido un descuido, pero quiero corregir. Miren, leí este pasaje, miren cómo Pablo, me di cuenta, él siempre saludaba. Y yo no he sido a veces muy bueno para eso. ¿Qué tal si nos proponemos cada día, cuando lo primero que hagamos cuando nos miramos en la mañana, saludarnos amablemente? Y lo compartes con alguien, Yo fui maestro de una escuela no cristiana, de una escuela secular. Y yo a veces llegaba con mis alumnos y les decía, no, les quiero compartir algo que aprendí. ¿Qué, profe? ¿Qué? Estaba leyendo en la mañana, porque soy cristiano, estaba leyendo la Biblia y leí un pasaje y decía de saludar. No, que me doy cuenta que no saludo, ¿cómo ven? Bueno, buenos días. ¿Se puede hacer eso, pastor? Claro que se puede hacer, yo lo hice todo el tiempo. Ah, pero si trabaja aquí en el distrito escolar, lo van a correr. Bueno, entonces ahí no, en el receso, ¿verdad? O sea, yo sí comparto con la gente. ¿Por qué no? Sí comparto con la gente. Porque son cristianos o van a serlo. Bueno, eso espero yo, ¿verdad? Que Dios les conceda a ellos la fe en el Señor Jesucristo. Pero da gracias por lo que aprendes, pídele a Dios te conceda practicarlo y compártelo. Hermanos, ¿saben ustedes que la persona que Dios usó para ganarme para Cristo, ese profesor que yo detestaba, lo que normalmente hacía era ir el domingo a la reunión de la iglesia, escuchaba el sermón, tomaba notas, decía, wow, lo que aprendí. El domingo en la mañana y luego el martes en la noche llegaba para arruinarme mi programa favorito de MacGyver, abrir su Biblia y compartir con nosotros lo que él aprendió el domingo. ¿Se necesita mucho para eso, hermanos? Les pregunto, es una pregunta. ¿Se necesita ir al seminario para eso? ¿Un doctorado? ¿Una maestría? ¿Un diploma? Solo se necesita ganas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a la iglesia? A ver, levanten la mano. Ah, pues también usted puede hacer lo mismo. ¿Ven? Compartir lo que tú sabes. El problema es que tú te comparas con los que han estudiado mucho, pero si te compararas con el resto del mundo que no sabe nada, te darías cuenta que sabes mucho de la palabra más que todos los demás. Pues sí, tú llegas con tu panito al buffet, dices, ay no, qué vergüenza, guárdalo. Pero vete allá, entre los hambrientos, tal vez te lo arrebatan. Entonces, hermanos, hay mucho que hacer a través de esta disciplina.